Buenas noches, hermanos, a todos, que Dios los bendiga. Hoy terminamos los 3 días de congreso y esperando que la expectativa que teníamos los pastores en las reuniones se cumpla en el tema de la educación cristiana, por lo menos de la mayoría de nosotros. Si usted hoy trajo un cuadernito también, un papelito, un lapicero, le voy a dar el mismo consejo. Tratemos de poner algunas palabras claves que nos lleven, ¿verdad?, más adelante a hacer pequeñas investigaciones en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Palabras que tal vez usted hoy va a ser muy rápido que la podamos entender, pero que con más calma en la casa usted pueda aprovechar su tiempo para aprender un poquito acerca de la historia. Una pregunta, levante la mano los que han venido esta noche que les gusta o les llama la atención un poquito la historia, en general la historia, levante la mano. Ah, no, hay un montón de gente, ¿verdad? Hay un montón de gente. Bueno, gracias a Dios por todos ustedes, ¿verdad? Anoche quedamos en la era constantina y estábamos viendo que Constantino tuvo la osadía, por dicha, el liderazgo para hacer una convocatoria. Bueno, hermanos, antes de empezar quiero saludar a un tío de nosotros, tío de Fiorella y tío mío que se llama Beto. Betito está en la casa en este momento y me imagino está pegadito ahí porque hoy lo llamamos y nos dijo que ayer estaba conectadito. Betico, estamos orando por usted, que Dios lo bendiga mucho y que se fortalezca en el Señor. Y anoche estábamos hablando acerca de la era constantina, donde se hace este concilio en Nicea, en Turquía, y aprovecha Constantino para combatir la herejía arriana, de aquel hombre arrio que se había salido de la iglesia y había levantado una visión cristiana totalmente salida del contexto bíblico, y logra vencer el arrianismo, el concilio, y ese día, ¿verdad? Ese día Arrio fue tratado de hereje, aunque ya había pasado la época de matar cristianos. Constantino tiene un hijo, hermanos, que después de la sucesión imperial, uno de ellos se hace arriano, y entonces hubo un tiempo en la iglesia que la iglesia fue completamente arriana. Esto es en el siglo V y en el siglo VI, pero después llega un tiempo en el Imperio Romano, donde el imperio se dedica a extenderse territorialmente y la iglesia hace este vínculo con el imperio, y entonces toman, ¿verdad? Toman todo el territorio imperial para cristianizar la sociedad. Estos siglos son llamados en la historia época de oscuridad. La Biblia es escondida de los hombres, ¿verdad? Y toma supremacía la coalición del Estado con la iglesia. Las cruzadas se dan en una época oscura de la iglesia, donde el emperador Urbano II cree que es tiempo, el Papa Urbano II cree que es tiempo de recuperar todas las tierras que los islámicos habían tomado, y la iglesia se arma como que si fuera un ejército, y es donde usa Urbano, el Papa, la famosa frase, apelando a los reyes, ¿verdad?, a los príncipes, a los condes, decirles: es el tiempo de que nosotros nos unamos para recuperar Jerusalén, la tierra santa que está invadida por musulmanes o por islámicos. Y en nombre de Dios, Urbano II dice: este es el momento de tomar otra vez posesión de nuestras tierras. Las cruzadas llegan a matar tanta gente, musulmanes y árabes, como también se mató a gente que no era árabe. Muchos judíos murieron. Dicen los historiadores, no sé si a manera de leyenda o de verdad,
que los bosques donde ellos peleaban, la sangre de los hombres muertos llegaba hasta 20 centímetros más arriba de las patas de los caballos, de una época tan sanguinaria en nombre de Dios que se realizó en las cruzadas. Al mismo tiempo que sucedían las cruzadas, Europa empobrecía, Europa era atacada por plagas y por enfermedades, y la gente en Europa moría joven en ese tiempo. Además, el Sacro Imperio Romano, cuando decimos Sacro Imperio Romano, estamos hablando de una iglesia que ha hecho coalición con todo lo que son los emperadores, los césares, ¿verdad? Toman una oportunidad para enriquecerse, y aquí es donde empieza la oscuridad de la iglesia, porque empiezan a llamar a los señores feudales y toman todo el territorio, porque como los islámicos tienen el comercio, ellos dicen: nosotros tenemos que tomar poder en las tierras. Entonces, ¿cómo toma el poder la iglesia? Ahí nace el sistema señor feudal y el vasallaje o los vasallos. Entonces los señores, los amos, los dueños de las tierras, ¿verdad?, dicen: nosotros les prometemos a ustedes seguridad, ¿verdad?, les damos tierras para vivir y ustedes nos devuelven obediencia y lealtad y también plata, porque ustedes van a trabajar la tierra. Y entonces la iglesia se enriquece tomando territorios en Europa. Pero en medio de esa oscuridad aparece un primer grupo comunitario. Ayer dijimos que habían protestas individuales y habían grupos comunitarios que protestaban en contra de la iglesia. Y nace un grupo en el siglo XII, cuando digo 12, siempre echen uno para atrás, o sea, en el 1100, aparece un hombre al sur de Francia llamado Pedro Baldo. Y Pedro Baldo era un hombre rico, hermanos. Pedro Baldo era un hombre que tenía muchísimo dinero. Y vea lo que pone Dios en el corazón de Pedro Baldo. Dice: bueno, como yo no tengo la Biblia en mi idioma, yo voy a contratar a 2 eruditos que me traduzcan la Biblia en latín y la pongan en mi lengua. Bueno, no, en ese momento no sé si era el francés, pero en el sur de Francia su lengua vernácula debe ser algo parecido al francés, y los eruditos le traducen la Biblia a Pedro Baldo para que él pueda empezar a estudiar la palabra de Dios. Él era un hombre tan rico y él hace un llamado a la pobreza. Entonces ahí tenemos que hablar de los ideales de pobreza que nacen en medio de una iglesia sumamente rica. ¿Cómo era una manera de protestar a la iglesia? No solamente decirle que su doctrina está mal, sino que mi vida austera le va a demostrar a la iglesia que yo vivo como Dios manda y no como ellos. Y se acuerdan que la profesora también hace 2 noches hablaba de la época monástica o la época del monaquismo, donde nacen las órdenes agustinas, donde nacen los monjes, las monjas, los monasterios, que hasta el día de hoy en Europa hay lugares dedicados o consagrados a estos monasterios. Y los monasterios eran protesta también en contra de la iglesia, porque los monasterios le estaban diciendo a la iglesia que no queremos ser como ustedes, esos vestidos pomposos, esa riqueza, esos cáliz de oro y de plata, nosotros no. Pedro Baldo no es monástico, ni es un asceta, hablando del ascetismo, que son aquellos hombres que se retiran a la montaña para no tener un contacto con el mundo, sino que Pedro Baldo, entendiendo la escritura en su idioma, entonces él hace una protesta a la iglesia y le dice a la iglesia: me preocupa, cuando digo que le dice a la iglesia es a los obispos, a los sacerdotes, a los que manejaban las parroquias. Pedro Baldo les dice: me preocupa la doctrina de la iglesia, me preocupa sus enseñanzas, su práctica y su estructura jerárquica. Pedro Baldo también le hacía ver a la iglesia que algo dentro de ella estaba mal y que tenían que cambiar. Y también Pedro Baldo le dice a la iglesia que por qué ellos no pueden predicar en el campo, si acaso la predicación le pertenece solamente a los altos funcionarios de la iglesia. Dice: los laicos también pueden predicar.
Y para el Papa y los sacerdotes que le dijeran eso, decían, no, esto es una barbaridad. ¿Cómo pueden predicar cualquiera? No, solo nosotros predicamos. Y esto es la primera mina que se empieza a poner en la iglesia para que en el 1500, en el siglo XVI, todo el imperio y la iglesia se caiga con movimientos de reforma. Pedro Baldo dice, Pedro Baldo, en 1184, Pedro es excomulgado y todos los seguidores de Pedro Baldo fueron echados del sur de Francia. Tuvieron que huir porque si no los mataban. A este grupo que huyó de Francia se le empezó a llamar los valdenses, los valdenses. En ese mismo siglo de Pedro Baldo nace un grupo también en el sur de Francia. Parece que ahí fue donde empezaron a protestar con mayor fuerza. Los albingenses, para que usted lo apunte ahí, aunque no está ni en las diapositivas ni lo tengo aquí, sino que hoy en la tarde me acordé de los albingenses. Y los albingenses era un grupo que también protestaba en contra de la iglesia, pero esos sí cayeron en una herejía. Ellos tomaron aquellos pensamientos dualistas de los gnósticos que decían que todo lo que es carne y tierra está mal y que todo lo que es espíritu está bien. Y la única manera de poder agradar a Dios es retirándonos lejos del mundo secular para poder agradar a Dios. Algo muy parecido a los monjes, pero más pronunciado. Y los albingenses odiaban la riqueza de la iglesia, como Pedro Baldo también protestó. ¿Cuál era la doctrina de los valdenses para retomar a Pedro Baldo? A ver, ¿cuál era la doctrina? Número 1, póngale atención a esto porque va a ser repetitivo en esta noche. Ellos rechazan la autoridad de la iglesia romana y dicen que las escrituras están por encima de la iglesia católica y romana. También los valdenses dicen, no queremos mediadores. Nosotros no queremos mediadores en medio de nuestros grupos. Aquí hay un único mediador, el único mediador es Jesucristo. ¿Qué es eso? Que hayan mediadores en la iglesia que nos tengan que acercar a Dios. Y la otra cosa que rechazan es que los sacerdotes no son los únicos para escuchar confesiones, sino que los laicos, por autoridad divina y de Dios y de su palabra, pueden ayudar a otros hermanos escuchando todo lo que ellos están pasando. Eso estaba muy exclusivo y muy concentrado en la iglesia romana también. La otra cosa que ellos rechazan es la doctrina del purgatorio, que para este tiempo ya tiene 200 años la doctrina del purgatorio. ¿Y qué provocaba la doctrina del purgatorio? Provocaba, por ende o por reflejo, que quien acepte la doctrina del purgatorio tiene que pagar indulgencias por los muertos y tiene que rezar por los muertos y orar por los muertos. Entonces, cuando los valdenses rechazan la doctrina del purgatorio, también están rechazando las indulgencias y están rechazando también la oración o los rezos por los muertos. Los valdenses odiaban la veneración de reliquias y también pusieron como una práctica sucia el uso del agua bendita. Así es que, hermano, con todo respeto, en esta noche les quiero decir que si usted algún día en Costa Rica ha oído algo del agua bendita, no está escuchando nada nuevo, sino que eso tiene más o menos 1100 años de estar siendo ejercido por una parte de la Iglesia Católica Romana. Además, los valdenses rechazaron la sucesión papal y vieron esa sucesión como una corrupción, como algo sucio, ¿verdad? Hermanos, no lo mencioné, pero ahorita está viniendo a la memoria. Yo quiero que ustedes sepan que la Iglesia Católica tuvo un cisma en el siglo IX, más o menos en los años 800, y una parte de la Iglesia Católica Romana tiene una separación a lo interno y nace la Iglesia Ortodoxa. Eso no lo tengo ni en las hojas ni lo tengo aquí, pero me acordé que la Iglesia Ortodoxa también se rebela en contra de la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Ortodoxa no ve bien la veneración
o la adoración a reliquias, a estatuas o a santos, sino que ellos creen todo lo que es plano. Y en el oriente, hablando de Asia, hablando del oriente también del Imperio Romano, cuando digo oriente puede ser la parte de Jerusalén, de Turquía, algunas partes de Grecia, y también subiendo a los países caucásicos, lo que hoy se llamaría como Rusia, y también la parte de Asia y China, nace la iglesia ortodoxa católica, que hasta el día de hoy esa iglesia hizo cambios en esa separación y acepta el matrimonio entre los obispos, entre los sacerdotes, y esa iglesia hasta el día de hoy funciona. Cuando hay reuniones ecuménicas, yo he visto estos ortodoxos que se han reunido con el Papa para algún asunto, pero parece que son de los mismos, pero no son de los mismos porque hace 1200 años se separaron. Volviendo a los valdenses vieron en la Reforma Protestante 350 años después un lugar donde ellos podían ejercer su fe con confianza. ¿Y por qué digo 350 años? Porque los valdenses se mantuvieron, a pesar de ser excomulgados y tratados como herejes. Los seguidores de Pedro Baldo siguieron siendo iglesia a través de los siglos, y cuando aparece la Reforma Protestante, los valdenses se encuentran en su charco, se sienten bien. Yo quiero decirle, hermanos, que la iglesia valdense hasta el día de hoy sigue vigente. Hay iglesias valdenses en Italia, en Suiza, en Uruguay y en Argentina. Hay iglesias valdenses hasta el día de hoy. Una iglesia que se separó del catolicismo hace 800 años y ha seguido desde que Pedro Baldo protestó la enseñanza. ¿Cuál aplicación nos dejan los valdenses? No sé si está por ahí la diapositiva, pero la herencia que nos dejan los valdenses a nosotros es que no debemos de tener temor a las organizaciones grandes, ni debemos tener temor a las estructuras que tienen muchos años, porque en medio de las cruzadas el imperio sacro o el Sacro Imperio Romano tenía hombres armados, aquellos templarios que usaban aquellos trajes con una cruz en el centro, y los valdenses no tuvieron ni siquiera temor a ellos, sino que pudieron protestar a la iglesia. Nos enseña también que este grupo, en medio de eso, de esa autoridad que tenía la iglesia, no temió a las órdenes imperiales ni papales, sino que ellos estuvieron dispuestos a aún perder sus tierras y ser exiliados, pero para agradar al Señor. Voy a brincar de un grupo comunitario a un movimiento particular, y es este hombre famoso, y yo sé que muchos de ustedes lo han oído, a John Wycliffe. John Wycliffe fue un erudito inglés, hermanos. Este hombre, se da algo interesantísimo en el siglo XIV, en el 1300, es que las universidades empiezan a florecer en Oxford, en Milán, en Leipzig, en Madrid, en todo, cuando no habían países. Y entonces el hombre en el 1200 y en el 1300 empieza a ser un hombre más culto, más estudiado. Y eso también viene de Dios. Porque para llegar a la Reforma, el que los hombres fueran cultos y estudiados, letrados, y dejaran de ser ignorantes, hombres de bosque y de campo, era importante porque estaba gestándose en el corazón de Dios el movimiento de reforma, que le iba a pegar el golpe a la iglesia para botarla para siempre. La iglesia católica nunca fue la misma después del tiempo de reforma, pero nunca, nunca, y hasta el día de hoy no es la misma. Ahora van a escuchar una cifra de los cristianos en el movimiento del evangelicalismo, donde usted se va a sorprender, hermanos, que somos muchos millones de creyentes cristianos en el mundo desde el tiempo de la Reforma. John Wycliffe era un hombre con un pensamiento que le hacía discutir esta palabra, el señorío. Escuche bien, John Wycliffe decía, yo tengo problemas con el señorío que estoy viendo en la iglesia. Y eso también tiene una gran aplicación para nosotros. Pero John Wycliffe decía que si alguien
pretendía tomar el señorío de la iglesia, era un usurpador de Cristo. Era un hombre, cualquiera que sea, que estaba queriendo tomar el lugar que solamente le pertenecía a Cristo. John Wycliffe condenó el señorío de la iglesia y dijo: Cristo Jesús es quien tiene potestad única de ser Señor. Y le dijo a todos sus seguidores que si alguien escuchaba lo contrario en la iglesia, era una barbaridad. También sus doctrinas hicieron que la corona inglesa, donde él era amigo de los reyes y de los príncipes, porque John Wycliffe era un hombre importante en Inglaterra y era amigo de la corona. Vea lo que hizo la corona inglesa. Dijo: Wycliffe, usted nos está trayendo problemas con el Papa y ya no lo podemos seguir apoyando. Aunque la iglesia inglesa, la iglesia de Inglaterra no andaba muy bien con Roma, pero aún así, en su burocracia dijeron: para no comprarnos problemas con el Papa, mejor vamos a decirle al Papa que no apoyamos el pensamiento de John Wycliffe. John Wycliffe dijo estas palabras: las escrituras están por encima del Papa. Y también dijo: y están por encima de la tradición de la iglesia. Las escrituras le pertenecen a la iglesia, por tanto, deben de ser interpretadas dentro de ella y por ella. O sea que la interpretación no pertenece a ese clero, sino que le pertenece a la iglesia universal. Al final de sus días, Wycliffe dijo que el Papa era un réprobo. Y John Wycliffe dijo que el Papa tenía una figura como la del anticristo que hablaba la Biblia. John Wycliffe murió, fue enterrado. Pero ¿sabe qué pasó? Que después hubo un concilio muchos años después de que él estaba muerto, y el Papa dijo: cuénteme qué fue lo que hizo Wycliffe. Y cuando le contaron todo, dijo: no, hombre, ese hombre es un hereje. Y dice: pero ¿qué hacemos si ya lo enterramos? Y dice: vaya, sáquelo de la tierra, me traen los huesos y quemamos a ese hereje. Y él fue quemado con muchísimos años después de muerto. Y aunque parezca un chiste, la historia dice que así fue, hermanos, porque según la Iglesia Católica era una manera de meter temor a la iglesia en general. Él empezó una tarea de traducción muy linda. Él y sus seguidores empezaron a traducir la Biblia en el idioma inglés de su pueblo. Y esto fue de alguna manera señalado como una herejía por la Iglesia Católica. A los seguidores del Wycliffe le llamaban los lolardos, porque era una manera de decirle: son un montón de murmuradores esos ingleses. Pero ya habían empezado a debilitar las bases de una iglesia católica que iba a caer. La aplicación que tiene Wycliffe para nosotros es que nosotros debemos hacer todo lo posible para que los que no tienen su Biblia en su idioma pueda hacerse, pueda trabajarse. De hecho, que en 1804, cuando sociedades bíblicas nacen en Londres, en Inglaterra, se inspiran en la vida de John Wycliffe. 500 años después, y escuche esto que le voy a decir: la tarea y las labores y el trabajo que hacen los hombres que son de Dios, los persiguen aún después de muertos, y la herencia que ellos dejan, la iglesia la respeta y la sigue usando como beneficio para la evangelización. Porque Wycliffe, al igual que Baldo, prefirieron ser obedientes antes a la palabra de Dios que entregar su vida en mentira a una iglesia que estaba corrompida. Voy a brincar a John Hus. John Hus es un hombre que vivió en Bohemia. Bohemia era una región cuando no habían naciones ni países, en lo que es hoy actualmente la República Checa. En 1370, este hombre atacó, y viene una parte muy importante para la iglesia, porque lo que yo voy a mencionar hoy
sigue estando en la práctica de la iglesia, y estoy hablando también de la iglesia evangélica. Oiga lo que atacó John Hus en el 1370. Este hombre allá en Bohemia, arriba, en Europa Central, él ataca la simonía. Acordémonos que la simonía es una práctica que viene de Simón el Mago en el libro de los Hechos, que era comprar con dinero los dones espirituales y la gracia de Dios o el servicio de Dios. Ahora, ¿por qué Hus lo ataca? Porque Hus empieza a dar cuenta que la Iglesia Católica o el Sacro Imperio Romano empieza a venderle puestos a los hombres. Empieza a decir, a ver, ¿quién quiere ser obispo? Bueno, si usted me paga tanto anualmente, ellos llamaban las tarifas anales, dice, yo le voy a dar un puesto. Y venía un príncipe, y venía un rey, y entonces el rey venía a hablar con el Papa y le decía, miras que yo tengo un hijo que le gustan las cosas del Señor. Y le dice, ¿cuántos años tiene su hijo? Y dice, 25. Y le dice, si usted me apoya a mí, yo pongo a su hijo como sacerdote en tal región. Y Europa se llena de puestos clericales de una manera sucia, corrompida, en la venta y en la compra de puestos eclesiásticos. Quienes no eran llamados por Dios ejercían el sacerdocio, ejercían el obispado, eran hombres que manejaban parroquias. Y otra cosa que atacaba John Hus era el boato. Pastor, ¿qué es el boato? Bueno, el boato es una pompa, unos lujos, unos desfiles, una aclamación pública que viene desde el tiempo de Constantino, unos derroches en actividades y en fiestas. Y John Hus, siendo un hombre sencillo y pobre, campesino, decía, pero ¿qué es esa? Esos son esos desfiles y esos derroches de plata. ¿Y qué son esas fiestas que pasan en la iglesia? ¿Y qué es esa pompa y esos vestidos? Mientras todos nosotros nos estamos muriendo de hambre en el campo. Entonces John Hus ataca la aclamación pública, la pleitesía. Y esto se llama boato. Y también ataca la simonía, porque se compraba y se vendía y la iglesia se enriquecía y Europa entraba en una condición de pobreza. Él estudió después en la Universidad de Praga y terminó siendo rector de esta iglesia, terminó siendo rector de esta universidad. Su pensamiento y sus obras estaban dirigidas solamente en contra de los abusos de la iglesia. Y la postura que más le trajo problemas fue esta: un papa indigno que se oponga al beneficio de la iglesia no ha de ser obedecido, no ha de ser jamás obedecido. Si un papa no trabaja por el bienestar de su iglesia, no merece mi obediencia. Hus lo llamaron a un concilio en Constanza de manera tramposa. Lo llamaron para declarar. Y cuando él pidió un salvoconducto, Hus sabía que estaba sentenciado a muerte, y él pidió un salvoconducto, y un conde que le iba a ayudar no llegó al concilio. Quedó atrapado en ese concilio y en 1415 compadeció ante todo el concilio, pero él iba encadenado. Él se le acusó de hereje, quiso exponer sus doctrinas y sus enseñanzas, pero la gente empezó a gritar y a vociferar y ya nunca pudo ser escuchado. Lo pospusieron 2 días después del concilio y lo volvieron a tratar de hereje. El cardenal Zavarela, que estaba en ese concilio, le dijo a John Hus, hubiera bastado una simple retracción para que hoy salvaras tu vida. Solo una sencilla, que si hubiera retractado, usted hubiera salvado su vida. Y John Hus dijo, no la quiero salvar. Inmediatamente le pusieron un vestido sacerdotal. Pónganme en atención, hermanos, porque esto que lo haga la iglesia
es una mofa y es una burla. Le pusieron un vestido sacerdotal, le pusieron un cáliz en la mano, y cuando le pusieron el cáliz se lo arrebataron para decirle de manera sarcástica: usted hoy queda excomulgado de nuestra iglesia. Le cortaron el cabello, lo dejaron pelón, hicieron una corona de papel, la pusieron en su cabeza y dibujaron diablillos, porque dijeron: usted es un hereje. Y él fue quemado ese día. En medio de ese concilio, Hus dijo estas palabras: apelo a Jesucristo, no sé si eso está así, apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo. En sus manos pongo mi causa, puesto que Él ha de juzgar a cada cual, no a base de testigos falsos ni concilios cerrados, sino en verdad y en justicia. Antes de morir en el quemadero, otro hombre llegó y le dijo: Hus, retráctese. Que dicen los historiadores que él era un hombre muy bueno. No era como con carácter fuerte como Wycliffe, sino que a él todo el mundo lo amaba. Parecía que era como decimos nosotros, era un pan de Dios. Hus era un hombre muy tranquilo, muy afable, muy bonito, muy bonito. Y le dijeron: retráctese, porque aún quienes le iban a quemar como que le tenían simpatía. Y le dice: retráctese, Hus, retráctese. Y él dijo estas palabras: Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Y Hus murió cantando salmos. Eso fue en el siglo XV, en los 1400. ¿Qué aplicación o qué nos recuerda la vida de John Hus? Nos recuerda que todos los hombres y mujeres, cuando se encuentran con la verdad de Dios, pueden tener muchos enemigos. La otra verdad que nos enseñan es que cuando un hombre se ha encontrado con la persona de Cristo y su evangelio, él se vuelve un hombre inquebrantable ante cualquiera que lo quiera hacer arrodillarse. La iglesia del Señor tiene, pero necesita hombres muy determinados, mujeres muy determinadas, encontradas con el evangelio, que no comprometan la verdad y que puedan pararse aún delante de organizaciones y delante de perseguidores y que les digan: esa no es la verdad de Dios. Sobre todo nosotros los servidores, los que servimos a Dios, debemos conocer estas biografías, estos testimonios, debemos conocer la vida de estos mártires para que nos hagamos un autoanálisis y nos preguntemos si nos acercamos a la vida de esos hombres, si estamos dispuestos a ser como ellos. En ese mismo siglo, en el siglo XV, pero en Países Bajos, un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Este hombre era un hombre de pueblo, pero era pensador y humanista. Ahorita le digo por qué humanista, porque en ese siglo se había tomado auge el famoso Renacimiento, la idea de quitar la centralidad de todas las cosas divinas por culpa de la iglesia y tomar otra vez y ponerlo al hombre en el centro de la sociedad. Cuando digo renacimiento, digo volvamos a nacer, tomemos la riqueza de las glorias pasadas de Grecia, de Roma, y volvamos a darle centralidad al hombre, un hombre que piensa, un hombre que tiene sentido, un hombre que tiene nombre. Y Erasmo de Rotterdam era eso, un humanista pensador. En ese siglo la imprenta toma fuerza. Erasmo empieza a hacer escritos, panfletos, como llamamos nosotros, copias en contra de la iglesia de Roma, en contra del Papa, y lo empieza a pegar en las ciudades y en los postes para burlarse del Papa y de la iglesia. Vea que estamos en el siglo XV, estamos muy cerca de la Reforma y su protesta estaba dirigida para tener una vida, porque él era humanista. Entonces su protesta no era tanto doctrinal, su protesta no era tanto como realzar la Biblia, sino que su protesta iba en contra
de una inmoralidad eclesiástica, y él dice, los hombres de Dios tienen que devolver a una vida decente, moralmente aceptada, para que concuerde con lo que la Biblia dice. En Florencia, un fraile dominico, bueno, se me olvidó decirles que Erasmo de Rotterdam era un hijo bastardo de un sacerdote que había dejado embarazada a la hija de un médico. Y entonces estamos hablando de un hombre que tiene como papá un sacerdote y que nunca le vio como hijo y le cuidó. Entonces la inmoralidad de la iglesia debilita también su fe y su pensamiento, y hace que cosas que suceden dentro de la iglesia, la gente se desanime también, porque si él era un hijo ilegítimo de un sacerdote, ¿qué se podía esperar de todos aquellos hombres que tenían el poder de la iglesia? También en Florencia, Italia, en ese mismo siglo, aparece un hombre que se llama Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola era un muchacho muy educado. Él aprovecha el renacimiento que se está dando y le hace un llamado a la iglesia para que la puedan reformar. Dice que las escrituras estaban enfocadas a hacerle un llamado a la iglesia santa, y además fue un profeta de Dios. Le voy a decir por qué Savonarola fue un profeta de Dios, porque él insistía en sus discursos que la iglesia necesitaba una reforma. Necesitaba una reforma. La iglesia necesita una reforma. Y solamente de eso decía. 40 años después explotó la reforma. Entonces, este hombre fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, que lo excomulgó y lo quemó. Lo quemó. Hermanos, una frase de Savonarola se las voy a leer y dice así: estos señorones, póngame atención, estos señorones, como que si no supieran que son tan humanos como los demás, quieren que todos los honren y los bendigan. Pero el verdadero predicador, decía Savonarola, no puede adularlos. El que es un hombre de Dios, predicador, no puede adular a estos señorones, sino que tiene que atacar sus vicios. Luego, no pueden soportarlo al ser acusados, porque no se comporta como ellos hacen con todos los demás. Hermanos, todos estos hombres, Baldo, Wycliffe, Hus, Rotterdam y también Savonarola, expusieron la inmoralidad de la iglesia del año 1000 al 1500. Ellos dijeron que las indulgencias eran una porquería. Ellos dijeron que la iglesia no tenía que abusar de su poder, y mucho menos ese señor llamado Papa que está sentado ahí. Todos ellos fueron excomulgados y ninguno se retractó de lo que decían defender. Lo más importante de todos ellos es que querían levantar la palabra de Dios sobre toda la inmoralidad eclesiástica que había en su tiempo, y la pusieron a disposición de sus gentes y de sus pueblos. Esto nos lleva a la reforma. Estos hombres minaron los campos de la iglesia romana, y estos hombres hicieron que hubiera una reforma. Pero Dios tenía preparado un golpe para el siglo XVI, un golpe que acabaría con este dominio universal de la iglesia. La oscuridad parecía que ya estaba entrándole un poquito de luz y de claridad, y lo que la iglesia de verdad había sido sometida estaba a punto de ser liberada. Las universidades habían educado a la gente, el Renacimiento le había dado vida a los hombres pensantes, a los hombres que podían discutir algún tema, y ellos provocaban que el Renacimiento
les engendrara en ellos una participación más activa, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Y aparecen hombres como Lutero, Zwinglio y Calvino. Estos hombres, aunque marcan la reforma en el siglo XVI, es un tiempo, al tiempo de la reforma, hermanos, yo le voy a pedir por favor, porque en estos minutos que vienen, vamos a hablar del Padre que nos engendró a nosotros, el movimiento que nos tiene hoy aquí en una iglesia protestante y evangélica. Por eso, de aquí en adelante ponga atención, por favor, y si puede apunte cosas claves. La reforma, aunque era una separación de la Iglesia Católica, lo que hay que rescatar de la reforma es que vuelve la Biblia a estar por encima de tanta oscuridad. Y al tenerla, es el siglo de las traducciones. Aquellos dos monjes de España, que la reina Isabel no solo mandaba piratas y barcos a América, también perseguía a cristianos y a judíos y a musulmanes. Y la reina Isabel quería matar a Casiodoro y a Cipriano, quienes son los que traducen la Biblia del latín al castellano. Si ellos no se esconden en Suiza, la reina los mata. Y es el siglo de las traducciones. La Biblia vuelve a estar en poder de la iglesia. Pero no se crea, en la reforma no fue todo claro. En la reforma, según los historiadores, por lo menos Justo González, que es el que más hemos estudiado, Justo González trata esta época como una época de dogmas y de dudas. Porque la iglesia se separa de la iglesia católica, pero empieza a tener una vida fría, muy parecida a la iglesia católica, solamente que estamos del lado protestante. Una iglesia que no predica el evangelio, póngame en atención, no exactamente predica el evangelio, predica las ortodoxias que nacieron en ese siglo. Hubieron 3 ortodoxias que nacieron en el siglo XVI. La ortodoxia católica como respuesta a los movimientos de reforma protestante, la reforma luterana y la ortodoxia reformada. Repito por si me equivoqué: la ortodoxia católica, la ortodoxia luterana y la ortodoxia reformada. Y en 200 años, del 1500 y un poquito al 1700 y un poquito, la iglesia no fue tan clara, sino que fue una iglesia enamorada de la elocuencia dogmática, enamorada del púlpito que ofrecía posiciones teológicas, que discutía cuestiones teológicas, que decía, véngase para este lado y le voy a explicar por qué. Hermanos, la palabra ortodoxia, yo quiero que usted entienda un poquito algo de lo que quiero decirle, de lo que significa la palabra ortodoxia. La palabra ortodoxia significa legítimo, auténtico, fiel, recto y considerado como correcto. Eso se llama ortodoxia. Entonces los luteranos decían, esto es lo legítimo, esto es lo fiel, lo recto, lo que hay que creer y lo que hay que sostener. Y por otro lado, los movimientos reformados decían lo mismo y la iglesia católica también respondía lo mismo. Por eso se llaman tiempos de dudas y de dogmas, tiempos de posiciones, de cuestiones teológicas. ¿Y qué pasaba con la iglesia en esos 200 años? A ver, ¿qué pasaba con los miembros? Se congregaban en las iglesias protestantes, pero no salían llenos de una palabra que transformara la vida de ellos, sino que salían llenos de elocuencia, de cuestiones teológicas, de ortodoxias, de tradiciones, y ellos salían a defender la fe desde lo que era intelectualmente aceptable. Ahora, ¿cómo sobrevivió la iglesia estos 200 años? Bueno, quiero decirles que en esos 200 años hubo una guerra de los 30 años, donde católicos, claro, era una guerra también imperial, estaban peleando tierras, pero católicos
y protestantes tuvieron la guerra de los 30 años. Eso fue de 1619 a 1649 y la población europea disminuyó, toda su demografía disminuyó, se cree que hasta en un 40% por una guerra de religión. ¿Qué peleaban? Posiciones, dogmas, asuntos teológicos, hasta que esa vida de la iglesia fría, intelectual, esas ortodoxias provocaron que la iglesia de Cristo respondiera. Ahora, qué buena pregunta. ¿Cómo responde la iglesia a eso? ¿Cómo responde a una iglesia que está llena de ortodoxias, de posiciones teológicas y dogmáticas? La iglesia de Cristo siempre ha tenido la victoria, hermanos, y siempre ha vencido movimientos extraños. Aquellas ortodoxias de la iglesia protestante hacían un sobreénfasis en cuidar las doctrinas históricas. ¿Y usted qué es? Yo soy luterano. Para si me abre el brazo, usted va a ver la sangre luterana que corre por mis venas. Y agarraba a un católico y yo soy católico ortodoxo. Y por cierto, la iglesia católica en ese tiempo respondió con órdenes nuevas para recuperar adeptos a la iglesia, porque fue un siglo de mucha pérdida para la iglesia. Y después venía la iglesia o la posición reformada a pelear sus posiciones teológicas, sus posiciones doctrinales, lo que era dogma. Y no estoy mencionando hombres, pero detrás de eso eran hombres que escribían libros, eran hombres que expresaban sus ideas, sus posiciones teológicas, escatológicas, los del tiempo, las interpretaciones, la validez de la escritura, y los hombres se enamoraban más de las posiciones doctrinales que el Señor. Pero eso tenía una respuesta. Y la respuesta se da 200 años después, porque la iglesia le estaba dando valor a teólogos y a predicadores intelectuales con un alto valor dogmático, alabando casi sus estudios, su elocuencia, y sobre todo, si estos hombres habían estado cerca de Zwinglio, de Lutero, de Calvino, entonces con mucho más razón tengo mucho que leerle a él. Vea qué interesante. Pero la reacción espiritual estaba a punto de generarse. Y aquí viene el Padre que nos engendró a nosotros, el movimiento que engendra la iglesia que hoy conocemos. La reacción espiritual, los puritanos empiezan a reaccionar a una iglesia fría, y los puritanos dicen, los puritanos dicen, no, esto no es iglesia. Nosotros tenemos que aprovechar la colonización que se está dando en las Américas para llevar el evangelio a gente que no conoce y dejar de estar discutiendo tantas situaciones y posiciones teológicas metidos en una parroquia. Los cuáqueros nacen de ahí. Los cuáqueros rechazan, dicen, ya estamos cansados de estar escuchando a intelectuales en el púlpito, queremos escuchar el evangelio de Cristo. Y un día de estos que estaba en la noche hablando con mi esposa de todo esto, yo le decía que 300 años después de que nacieron los cuáqueros, un hombre empresario, lo voy a decir rápido, un hombre empresario se convirtió a Cristo por medio de los cuáqueros. Estos cuáqueros venían al continente americano, a las colonias inglesas, y él se entregó a Cristo y dijo, yo amo tanto el movimiento evangélico en el que estoy, que yo voy a hacer una avena, ¿verdad? Y le dijeron, ¿y cómo le va a llamar a la avena, a la industria de la avena? Y dice, avena cuáquer, así lo voy a poner. Y el muñequillo que sale en la avena cuáquer es un hombre cuáquero. Así es que cuando usted se está tomando la avena en la mañana, usted es medio cuáquero y medio evangélico también, ¿verdad? El puritanismo en Inglaterra quiso purificar las malas costumbres de la iglesia de Inglaterra y no pudo. Hermanos, ¿cuál cree usted que es la respuesta que la iglesia le va a dar a ese movimiento frío, intelectual y dogmático de la iglesia que surgió de la Reforma? ¿Cuál cree usted que era la respuesta?
La respuesta se llama el pietismo. Y apunte esta palabra. El pietismo es una respuesta a la fría intelectualidad que dirigía la iglesia en el 1500 y en el 1600. ¿Sabe qué significa, hermanos, la palabra pietismo? ¿Sabe qué significa? Significa santurrones. Los ortodoxos le decían a esos grupos que estaban siendo más espirituales que ellos, oh, santurrones esos. Eso significa pietismo. Y el pietismo, algunas cosas que impulsó el pietismo, si las puede apuntar, sería maravilloso tomarle una foto a la pantalla. Oiga lo que impulsó el pietismo: despertar una fe personal y profunda en cada creyente que se reúne con nosotros. Vea qué interesante. El pietismo también resaltaba una fe sostenida solamente en la Biblia. Eran bíblicos. Pastor, ¿usted no me puede mencionar algunos grupos pietistas? Claro que se los voy a mencionar. Hubieron bautistas que fueron pietistas, la iglesia metodista, los cuáqueros, los menonitas, los puritanos. Todos ellos son movimientos que se salen de una frialdad doctrinal que manejaba la iglesia en aquellos siglos, y decimos, estamos cansados. También querían reducir, póngame atención, la distancia que hay entre los oficiales de la iglesia y los laicos. Ya los prerreformadores lo habían intentado, pero ahora el pietismo dice, nosotros tenemos que acortar la distancia entre quienes dirigen la iglesia y los laicos, porque cada creyente tiene una responsabilidad de fe. Cada creyente tiene que hablarle a los demás de Cristo. Cada creyente tiene que ir a su casa a leer la Biblia. Cada creyente tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. Cada creyente tiene que compartir su fe en el trabajo, en el mercado. Y si tiene que viajar allá a las colonias americanas, que se lleve la Biblia también. El pietismo quería que cada creyente tuviera una devoción íntima con Dios y que pasara de las parroquias frías al día a día de su semana. El pietismo también quería que hubiera una mayor participación evangelística en el mundo y que pudiéramos pensar en los necesitados y en los menesterosos que viven a la par de nosotros. Por eso todos estos puritanos, bautistas, anglicanos, metodistas o también wesleyanos, cuando viajaban a los Estados Unidos, empezaron a levantar estudios bíblicos, seminarios, iglesias, hospitales, escuelas, centros para refugiar a la gente, porque el pietismo despertó la fe que estaba manejando la iglesia con mucha frialdad y con mucho intelectualismo. Les voy a poner una frase de Felipe Jacobo Spener. Él dijo estas palabras: invito a los pastores y a los teólogos a dejar su tono académico y polémico, y los invito porque el propósito de la predicación no es que dejen ver la sabiduría que ellos tienen en el púlpito, sino que hagan un llamado a cada creyente fiel de Dios para que sea obediente a la palabra del Señor. Spener no estaba atentando contra la doctrina. Spener no estaba diciendo que la doctrina no era importante. Spener estaba diciendo que tanto la doctrina como la fe personal de los creyentes era importante para alcanzar al mundo. Lo anterior está en la página 342 del segundo tomo de Historia del Cristianismo, por si usted también lo quiere apuntar. En ese tiempo, un conde riquísimo de plata, riquísimo de propiedades, vivía en Moravia, en la República Checa. ¿A dónde están los de Moravia? Levante la mano. Yo creo que Zinzendorf les dejó a ustedes plata. Ahorita vamos a ver. El conde de Zinzendorf era un hombre que conoció el evangelio en medio del pietismo. Y oiga lo que pasó. Viviendo él ahí, en su región de Moravia, en la República Checa,
empezó a recibir a un montón de hombres que venían huyendo de una guerra, y eran los husitas, o lo que llamaban en la historia la unidad fraternal de los husitas. Estos eran hombres seguidores de John Hus, ¿se acuerdan? Y entonces Zinzendorf les dijo, ¿qué es lo que pasa por qué huyeron? Y dijeron, la iglesia nos está persiguiendo y todo eso. Él les dijo, yo tengo muchas propiedades, a mí no me interesan las propiedades, vénganse a vivir todos conmigo. Y uno de ellos venía de hacer misiones en China. Y dijeron, ¿y usted qué andaba haciendo? Le dice Zinzendorf, andamos haciendo misiones nosotros. Y le dijo Zinzendorf, ¿y cómo se hacen misiones? Y dice, llevando el evangelio largo a muchos lugares. Y dice, yo quiero que todos los que estamos aquí hagamos misiones. Y él sacó todos sus ahorros, toda su plata, todo su dinero y su herencia, y empezó a comprar tiquetes de barco para que todos los moravos, dije moravos, aunque me encantaría decir moravos, pero eso después lo hablamos. Pero todos los moravos nacieron en la propiedad del conde de Zinzendorf, quien lo envió, y empezaron las misiones moravas. ¿Quiere que le diga algo? En la costa atlántica de Nicaragua hay iglesias moravas. Aunque usted no lo crea, 400 años después, los moravos siguen estando en las Islas Guyanas, en Brasil, se cree que hay también, en Nicaragua y en algunas islas también caribeñas existen todavía los moravos. La herencia morava en las misiones fue relevante, pero nadie mejor que John Wesley explotó el pietismo en todo su sentido máximo de lo que es un despertar cristiano. Quiero decirle que la iglesia tuvo un despertar entre el 1730 y el 1740. Fue el primer despertar de la iglesia a aquella respuesta de la iglesia fría. Y a finales del siglo XVIII, en 1790, sucedió el segundo despertar, que fue en las colonias americanas. Estoy llevándolo al evangelicalismo, que es el padre de nuestra iglesia evangélica, ¿verdad? John Wesley, inglés, anglicano. Pastor, ¿qué es anglicano? La iglesia católica que se separó de Roma y que la iglesia, por un rey que no lo quisieron, sabía que el Papa no lo iba a volver a casar, dijo, entonces me separo de Roma y me vuelvo a casar, y fundó la iglesia anglicana. John Wesley era de la iglesia anglicana, hermanos. Y John Wesley conoce a un predicador callejero en Inglaterra de los anglicanos que se llama George Whitefield. Se le conoce como ser un predicador apasionado, que armaba una tarima de madera en cualquier lugar, se paraba y predicaba la justicia de Dios, la verdad de Dios, y hacía que todos los que estaban en el bosque vinieran corriendo, llorando al arrepentimiento. De hecho, que Wesley decía, ¿qué es esas cosas tan feas que están sucediendo? ¿Cómo vienen llorando? ¿Cómo se tiran? Eso es una falta de respeto a la santidad de Dios. Y Wesley empezó a criticar la forma de Whitefield y decía, pero ¿por qué hacen eso así? Deberían de tener reverencia por lo santo. Pero Wesley estaba a punto de ser engendrado por estos hombres pietistas que estaban despertando la iglesia. George sorprendía en la forma en que predicaba en las calles. Él era un hombre apasionado, y Wesley decía, a mí no me gusta que la gente llore. Es que yo no veo eso en las parroquias, en el templo de Londres, de Oxford, donde yo vengo a predicar, eso no sucede. Pero al final John Wesley entiende el propósito hacia dónde lo está llevando el Señor, e inicia movimientos de estudio bíblico, predicaciones callejeras, hablar en el mercado, en el pueblo, en la esquina. Y a este método de reuniones bíblicas en las casas es quien da pie al movimiento metodista. John Wesley es el padre del movimiento metodista. Cuando la iglesia anglicana llamó a Wesley a cuentas para decirle que es esas cosas que estoy oyendo, que usted va
a las colonias americanas y viene y predica, y hay un montón de predicadores callejeros con los que usted se está juntando, dice: yo quiero que ustedes sepan que lo vamos a poner en disciplina, porque usted debe predicar en la parroquia nada más. Y Wesley le dijo a ese hombre: el mundo es mi parroquia. Ese lema es el lema de los metodistas hasta el día de hoy. Quiere decir que la iglesia estaba buscando teólogos de camino porque no le estaban gustando los teólogos de balcón. La iglesia estaba teniendo en medio de sus despertares un avivamiento por la gente que estaba afuera. El pietismo despertó a la iglesia y heredaría en nuestros días algunas cosas que usted necesita saber en esta noche. Estaba despertando a llevar a cada creyente a un nuevo nacimiento. Le estaba llevando al creyente a compartir su fe, a tener una participación más completa en todos los creyentes, y el pietismo estaba haciendo que el trabajo en comunidad se pudiera hacer para testimonio de Cristo. Y nace el evangelicalismo, es una palabra propia de un movimiento del siglo XIX, que estamos ya en 1800, donde el evangelicalismo se desarrolla en Inglaterra y se lleva también a las colonias americanas. Cuando yo digo colonias americanas, estoy hablando de la costa este de los Estados Unidos, donde llegaban los barcos y llegaban los colonos, pero también venían los predicadores llenos del fuego de Dios a compartir la palabra del Señor. Y en Estados Unidos es donde nacen las denominaciones misioneras que nos vienen a evangelizar a nosotros también bajo el sistema protestante. El uso de panfletos, las predicaciones apasionadas, hacer misiones por todo el mundo. No crean que solo era América. El pietismo estaba tocando todo África y estaban haciendo misiones al interior de África, y llegaban, después de 9 meses de andar en barco, llegaban hasta China y a todas las costas de Indonesia y de Asia. La evangelización, la labor social, la educación y la literatura cristiana estaba siendo usada por el evangelicalismo para que trajera a nosotros un gran despertar. La iglesia del siglo XIX o 1800 hace que se despierte también teologías dispensacionalistas. Nacen herejías en el siglo XIX, como los mormones y los testigos de Jehová. Y nacen también, en medio de ese siglo nace el pentecostalismo. El pentecostalismo, con movimientos que estaban sucediendo en Europa y en Estados Unidos. Pero hermanos, antes de terminar, en este siglo sucede algo importante que no lo puedo desarrollar por un tema de tiempo, pero en el siglo XIX sucede algo extraño. Los hijos de los protestantes, pónganme atención hermanos, los hijos de los protestantes que empiezan a ir a las universidades se encuentran con un pensamiento nuevo, una filosofía nueva, que era el estudio de la mente del hombre, que era el psicoanálisis, las conclusiones científicas, los laboratorios, la industria, y se empieza a cuestionar la fe cristiana porque dicen: ¿cómo nosotros vamos a creer en milagros? ¿Cómo nosotros vamos a creer que Cristo nació de una virgen? No hay que exagerar cuando la Biblia da números, eso no es tan literal, es alegórico. Hay que saber interpretar la Biblia. Y la mente secular del siglo XIX empieza a ganarle la batalla a los hijos de los protestantes. Y los hijos de los protestantes, al ver que no podían responderle a los psicólogos y a los científicos, empiezan a desarrollar una teología liberal. Teología que hasta el día de hoy camina en medio de nosotros. Cuando escuchamos predicadores decir: eso que dice la Biblia no es
tan exagerado, no es tan exagerado. Hace poco me quedé asustado, donde por medio de un video, he querido buscarlo y no lo encuentro, un pastor de una iglesia grande aquí en Zapote, un pastor de jóvenes, dijo que Jesús había pecado, que cuando la Biblia dice que un hombre que no conoció pecado, hay que entenderlo porque él es de carne y de hueso. Y esa barbaridad fue dicha el año pasado. La teología liberal nos ha traído muchos problemas, pero la iglesia también en el siglo XIX le responde con una teología que se llama la teología fundamentalista. Y es bueno que aprovechemos qué es la teología fundamentalista, donde hombres valientes, no solo como los del primer siglo, sino como los del siglo XIX, se levantan para decirle a toda esta muchachada que está creyendo que la Biblia no es tan literal, decirle: señores, la Biblia es literal. Cristo fue engendrado por una virgen, y cuando la Biblia sostiene una resurrección, cuando la Biblia sostiene los milagros, es porque Dios hace milagros. Y la teología liberal fue respondida con una teología fundamentalista, gracias a Dios. Y el último siglo ha visto hombres o teólogos contemporáneos, hermanos, que también han terminado con un montón de barbaridades, pero también tenemos teólogos que han sido muy conservadores, con cierta ortodoxia, defendiendo la fe. Y el siglo XX, el 1900, nos dejó hombres muy importantes en teología y evangelización, como lo fue Billy Graham, un hombre que duró 100 años sosteniéndose en la fe. Y también tenemos teólogos muy importantes como Sproul, como personas que sostuvieron la fe y la doctrina y el carácter de Dios en el siglo XX. ¿Qué aplicación nos deja estos últimos siglos? Que los creyentes de hoy debemos respetar la herencia que nos dejó la Reforma. Que los cristianos de hoy tienen que entender que la revuelta del siglo XVI levantó la Biblia sobre tradiciones católicas, sobre bulas papales y sobre todo lo que era las ideas, las posiciones y los dogmas católicos. Eso es una gran herencia para nosotros, porque recuperamos hace 500 años, o exactamente hace 508 años, la supremacía de la palabra del Señor. Aquella fue una época de dudas y de dogmas, y los movimientos hicieron que la gente pensara su fe diferente. La gente dice: es que salieron muchas iglesias, los adventistas, los bautistas, los wesleyanos, la iglesia reformada, la iglesia puritana, los evangélicos, la denominación. Hermanos, pero ¿eso qué tiene malo? A ver, ¿quién ha leído en 1 Corintios donde la iglesia siempre ha tenido ese sentimiento? Dice Pablo, algunos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Es que no estamos delante de una iglesia nueva, estamos delante de una iglesia que piensa diferente su fe. ¿Qué es lo malo? Cuando una de las iglesias es dogmática, rígida, y dice: así es, esto es así, la salvación es así, la fe es así, la predicación es así, esto es así y así, y esto no se mueve, y todos los demás están mal. Eso es dogmático, eso es estructural, eso es defender posiciones teológicas y necias. ¿Y sabe qué me llama la atención de Billy Graham? Que Billy Graham fue llamado siempre a conferencias para discutir temas teológicos y dijo: no tengo tiempo para discutir cuestiones teológicas, lo único que tengo tiempo es para predicar el evangelio a un montón de personas que necesitan a Cristo. La otra cosa que tenemos que entender es que en ese siglo de la Reforma nacieron movimientos desordenados, espirituales, exagerados. Hubieron reacciones con manifestaciones, con revelaciones. Esto de las revelaciones, no, viera que ayer Dios me habló, a Dios me dijo, y viera que anoche me dijo algo y me dijo lo otro. Ya aparecen los gnósticos que tienen una gnosis especial también ellos. Y es que yo tengo una revelación. Eso no es nuevo, eso tiene muchísimos años también. Y la última aplicación es que la iglesia aprovechó la industria, la modernidad, la colonización,
la imprenta y usó todo lo que era transporte, y ahora estamos usando aviones y carros híbridos y eléctricos para ir a predicar el evangelio, como la iglesia hace 200 años lo hizo. También la herencia es que el pietismo fue y sigue siendo una respuesta natural a la frialdad de una iglesia que se ha quedado metida en una parroquia y que se ha olvidado de los demás. Wesley, Zinzendorf y un montón de predicadores de Europa nos muestran que podemos ser instrumentos de Dios hacia nuestros vecinos, hacia los niños, hacia los desfavorecidos, y ser cristianos en medio del mercado, del pueblo y aún más allá, sin quedarnos metidos en las aulas del dogmatismo. También nos enseña que podemos defender posiciones siempre y cuando no caigamos en necedad, y también no quedar atrapados en discusiones necias que no aprovechan mientras el mundo se está perdiendo. Nosotros somos hijos de esta época, y como hijos de esta época debemos aprovechar la herencia protestante, la herencia evangélica que estos misioneros y hombres de Dios nos han dejado. Le pido que se ponga de pie en esta mañana, en esta noche, y que oremos a Dios. Amén. Quiero que oremos al Señor y que usted levante sus manos, hermanos, y que usted le diga al Señor: Señor, yo te doy gracias por estas 3 noches tan lindas, Señor. Quiero darte gracias porque la historia nos recuerda lo importante que es la providencia de Dios. Esa providencia, ese Dios personal, ese carácter que ha tenido Dios para con su iglesia, esa misericordia, esa bondad, ese amor, esa paciencia, Señor, esa omnipresencia, esa inmutabilidad que caracteriza al Dios que tenemos, ha estado a través de la historia. Y yo te doy gracias porque hasta el día de hoy Cristo sigue cumpliendo la promesa que le hizo a sus apóstoles cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquella palabra de Mateo 16 cuando dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Y te damos gracias porque volvemos a repetir que estamos delante de hombres, de maestros, estamos delante de predicadores, estamos delante de hombres y mujeres que hacen que la obra de Dios siga adelante. Estamos delante de hombres que tienen una relación íntima con Dios, hombres que han nacido de nuevo, hombres que predican en la calle, hombres que predican a sus amigos, hombres que comparten su fe, que levantan lugares de refugio, hospitales, escuelas bíblicas, seminarios, porque el protestantismo nos ha heredado a nosotros esta manera de hacer una fe viva y activa para con los demás. Te doy gracias porque nunca nada se salió de control, Dios. Porque así como la reforma golpeó también la iglesia, la reforma nos ha dejado a nosotros una herencia, que tu palabra es más importante que cualquier pensamiento particular o comunitario que tenga cualquiera, Señor. Te doy gracias por la iglesia de Cristo. Te doy gracias por los hombres y mujeres aquí que incluso tienen más años que yo caminando con Dios, porque ellos han sido evidencia de que Cristo transforma la vida de los hombres. Ellos han sido evidencia que Dios transforma la vida de hombres y mujeres, y que pueden tener una relación íntima con Dios, no en un templo ni en una parroquia, sino donde ellos estén. Aleluya. Te doy gracias por aquellos evangelistas, por aquellos pastores que no son teólogos de balcón, sino que son teólogos del camino. Te doy gracias por aquellos hombres y mujeres que identificaron, detectaron el error y salieron corriendo para agradar a Dios. Te doy gracias por aquellos hombres y mujeres que han rehusado a participar de herejías,
Gracias por Hus. Gracias por Wycliffe, por Baldo, por Rotterdam. Gracias por Savonarola. Gracias, Señor, por Lutero. Gracias por Juan Calvino. Gracias, Señor, también por este Zwinglio en Suiza y por toda la gama de predicadores que salió en el pietismo, porque ellos demostraron ser obedientes a la palabra de Dios antes que doblar una rodilla a una estructura llena de error y de corrupción. Enséñanos a ser como estos hombres que murieron en las islas, que murieron en el campo misionero, que murieron en los barcos llevando la palabra. Enséñanos a ser de esos hombres y mujeres que corrieron por todos los lugares, como los moravos, como los wesleyanos, como los cuáqueros. Hombres que no tuvieron temor de viajar meses para llegar y llevar el evangelio de Cristo a personas que no conocían. Gracias por esos hombres que se enfermaron, que perdieron hijos en el campo misionero, que levantaron hospitales, que levantaron escuelas, que levantaron iglesias, que aprovecharon la radio y la televisión para llevar el evangelio a esta generación en la que estamos viviendo. Gracias porque ellos fueron hijos de los despertares que tú provocaste en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Muchas gracias porque llevaste el evangelio a mi tía en los 60s, porque mi mamá escuchó la palabra en los 70s, porque yo fui un niño de escuela dominical en los 80s, y porque las generaciones que están naciendo hoy tienen una iglesia para escuchar tu palabra. Muchas gracias por la herencia evangélica. Muchas gracias por la historia de la iglesia. Y muchas gracias por los misioneros valientes que se salieron de la parroquia para llevar la Biblia a los pueblos. Aleluya. Gracias por la iglesia en la que estamos, y te pido que nos sigas haciendo instrumentos de tu palabra hasta donde llegue el evangelio, y que muramos haciendo esa tarea en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén y amén.